Abramos nuestra Biblia en el nombre del Señor. Abramos nuestra Biblia en el capítulo 3 del libro de Colosenses, versos 14 y 15. Lo tenemos ahí. Aleluya. La tercera parte de congregación. Pero vamos a hablar, aleluya, de un tema muy especial. Aleluya. Capítulo 3, versos 14 y 15 del libro de Colosenses. Pablo escribiendo a los de Colosa, a los de la iglesia de los colosenses. Aleluya. ¿Estamos ahí? ¿Todos llegamos? Le voy a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice la Biblia: y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo de la unidad, y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed. ¿Qué dice? ¿Cuántos agradecidos hay en este lugar? Padre, en esta hora muchas gracias te damos, Señor. La gratitud nunca se va a acabar en nosotros, Señor, aleluya, mientras persistimos, mientras comemos de tu palabra, Señor. Mientras, Señor, aleluya, más nos aferramos a ti, vamos a ser más agradecidos, Señor. Cuando nos desprendemos de ti, Señor, viene la ingratitud, Señor, porque no agradecemos, Señor. Nos olvidamos, Señor, quién eres tú para nosotros, y nos ponemos nosotros en lugar tuyo, Señor. Pero como iglesia, Señor, día a día haznos recordar que todo viene de ti y que sin ti no se puede hacer nada, Señor. Mi trabajo, Señor, las posesiones que me has dado, Señor, todo, Señor, viene de ti. Y a todo eso debo estar agradecido. Y debo de entender, Señor, que tú, Señor, es el que me has dado todo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, oro para que cada hermano, Señor, entienda en esta hermosa hora, Señor, aleluya, que como congregación, como iglesia, ¿cuál es su rol, Dios mío? Por Cristo Jesús, te lo pido, amén y amén. Siéntese, hermano. Hermano, he comentado mucho, ¿verdad? Le dije algo que se me ha quedado mucho en la mente, es no se puede tener un alto concepto de Cristo y un bajo concepto de la iglesia. Se tiene que tener un alto concepto de Cristo como se tiene que tener un alto concepto de la iglesia. No de este lugar, ¿verdad? Porque este lugar son las cuatro paredes, aleluya, donde se reúne la iglesia. Este es un edificio, es un templo, pero la iglesia es usted y yo. Cuando la iglesia sufre o la iglesia decae, automáticamente cuando la iglesia pasa un proceso, cuando la iglesia pasa en ciertos baches, en ciertas circunstancias, todo el cuerpo automáticamente se estremece, pues se sacude. ¿Es así o no es así? Como iglesia, como formamos toda la iglesia, aleluya. Cuando la iglesia pasa, por eso, hermano, cuando pasan ciertos problemas de inmoralidades en ciertos predicadores, ¿verdad? En ciertas personas reconocidas en el mundo cristiano, aleluya, se estremece porque somos parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces se estremece, se siente, ¿verdad? Porque la crítica no solamente es para, sino la crítica es general. Si lo vemos de esta manera, la crítica es general, no solamente, pues, por ejemplo, hermano, cuando una persona está cometiendo ciertas cosas allá afuera, no dicen, por esa persona, no, hablan de la iglesia. Hablan de la iglesia. Cuando un pastor cae en adulterio o en una inmoralidad, hablan completamente de la iglesia. Y no solamente se rigen por tabernáculos, sino se van a regir por todos. Así son los aleluyas, así son todos. Por ejemplo, cuando dicen, ellos son hipócritas, no se están refiriendo a la persona que les hizo mal, se están refiriendo a todos. Pluralizan las cosas, no se van a singularizar, a ser singular, sino a pluralizar todo, ¿verdad? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que ver como iglesia y como, aleluya, congregación, que el Señor ganó, dice, o compró con su propia, ¿qué? Sangre. Amén. Y últimamente, ¿verdad? Están los cultos online, inclusive, ¿verdad? Nosotros transmitimos por Facebook
o transmitimos por vía YouTube las predicaciones, y en Facebook se ve todo, ¿verdad? Porque estamos en vivo. Entonces se ve todo desde el principio hasta el final, ¿verdad? Y la gente se empieza, he oído comentarios de personas, y eso no solamente aquí, sino es proverbial, ¿verdad? Todo. Dicen, no, pues yo lo veo por el Facebook, hermano, ¿verdad? Así. Cuando tienen la oportunidad de hacer acto de presencia, ¿verdad? Hubo un tiempo ya en el 2020 donde todo fue, ¿verdad? Vía Zoom y ¿verdad? Por línea, hacer todas las cosas. Los meetings se hacían de esa manera. Inclusive la iglesia fue sometida a hacer ciertas prácticas que el gobierno requirió, ¿verdad? Por, por lo que pasó, ¿verdad? Por la enfermedad que vivimos, la pandemia que tuvimos. Pero la iglesia o ciertos individuos o cierta parte de la iglesia quedó en ese estado, ¿verdad? Todo lo quiere hacer que online. Inclusive hay ministros o hay, ¿verdad? Gente, ¿verdad? Pastores que empujan a que ciertos individuos, no necesidad de congregarse, ustedes están en Nueva York, no estamos en Guatemala, ustedes pueden ser ovejitas online, dice, ¿verdad? Ahora sí le llaman ovejitas online. Y es terrible, ¿verdad? Cuando debemos, como ministro del Señor, usted no tiene una iglesia donde congregarse, usted es nuevo por la migración que siempre hay en los individuos, en las personas, ¿verdad? Aquí es un país donde se mueve, del estado de California se mueven para el centro del país, los del centro del país se van para el este, para el oeste, y es una migración constante. Ciertos hermanos que usted va a ver hoy, y quizás el día de mañana, y el hermano aquel, no, pues se movió para otro estado, inmigró para otro estado. Entonces, cuando como pastor o como ministros o como predicadores del evangelio, les tenemos que decir a la persona: si usted está por ejemplo, en Minnesota, busque un lugar en Minnesota, una iglesia presencial donde usted vaya a servir, a donde usted llegue, aleluya, y se ponga a disposición del líder que está ahí o de los líderes que están ahí a servir. Y si, como de acuerdo al capítulo 12 del libro de Romanos, ¿verdad? Del verso 13 en adelante, aleluya, si en palabras, si en exhortación, si en el servicio, todo eso, hermano, cada uno tiene, entonces tiene que ponerlo aquí a disposición, porque es para beneficiar a todo, ¿verdad? A toda la congregación, a la iglesia. Amén. Yo siempre voy a poner el ejemplo. Usted pinta sus uñas, ¿verdad? Y no lo voy a hablar en la forma de crítica, no. Si usted lo cuida, ¿verdad? O si lo cuida para que su uña agarre, ¿verdad? Más consistencia, que sea más fuerte, hermano, eso va a beneficiar al cuerpo entero. Entonces, cada palabra que usted trae, cada verdad, si usted ora fervientemente pidiendo por el hermano, la hermana, las familias, usted está haciendo que un acto de beneficencia para una persona. Hay que ponerlo a disposición. Entonces, por eso siempre como ministro decimos: congréguese en aquel lugar. Yo siempre tengo esto, ¿verdad? Cuando un hermano está afuera o los hermanos están afuera, les digo: vaya y busque una iglesia. Busca una iglesia donde se le hable la palabra de Dios, donde se le enseña, donde se le instruye, y dé a conocer: yo soy, ¿verdad?, un hermano de allá, de aquel lugar, sirvo en este lugar. También es de mucho provecho, tanto personal como para los que están allá. Amén. Entonces, si un hermano me dice: hermano, fíjese que lo estuve viendo por YouTube, lo estoy siguiendo los cultos por Facebook, yo le voy a decir sinceramente a los que estamos aquí, a los que nos están viendo: hermano, si hay una iglesia, aleluya, una congregación donde usted está, vaya y atienda, ¿verdad?, el mensaje, y póngase a su disposición, póngase al servicio. Amén. Si hay una basura ahí, recójalo. Si hay que hacer limpieza, hágala. Amén. Y así, aleluya, el nombre del Señor es exaltado. Amén. Entonces, eso es lo que, aleluya, podemos ver como iglesia. Y Pablo nos los deja claro. Para ser iglesia tenemos que apuntar a la unidad. Para ser iglesia hay una palabra que se llama unidad.
es contrario a la desunidad o a lo esparcido. Todo, unidad se comprende en que todo está compactamente bien. Cuando hay desunidad es algo que está esparcido, ¿verdad? Está todo a un lado. Vamos a ir al capítulo 4 del libro de Efesios, verso 2 y 3. Capítulo 4 del libro de Efesios, verso 2 y 3. Y dice la Biblia: con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos los unos, dice, soportándonos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Miren, hermano, cosas que sobresalen de estos pasajes, cosas que sobresalen de este capítulo 4, su verso 2 y 3. Y podemos encontrar muchas cosas más, aleluya, a través de la palabra del Señor. Siempre que dice humildes y amables, pacientes y tolerantes unos con otros, ¿en qué? En amor. Ok, esto es iglesia, esta es la congregación. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de ¿qué? De la paz. Y usted dirá, ¿cómo voy a estar en unidad? En la palabra de Dios nos indica que hay que estar ¿qué? En unidad, en el Espíritu. No se puede hacer nada, hermano, en unidad carnalmente, sino tiene que ser que en el Espíritu. Y la palabra que aparece Espíritu ahí está señalando al Espíritu Santo, porque está en mayúscula. En el Espíritu. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la palabra del Señor, el Señor Jesús dijo: y yo no los voy a dejar huérfanos, sino que voy a enviar al Espíritu de verdad, el cual los va a guiar ¿a qué? A toda verdad. Ocurre un caso en el primer libro de Samuel, capítulo 30. Todo ese capítulo usted va a encontrar cuando David sale a una excursión, pero vienen ciertos individuos. Él deja su casa, él deja todo, ¿verdad? Su familia, la familia de los 300 que le seguían, los dejó. Pero viene una incursión no sé si no me equivoco, de unos individuos, una malecita que ellos recogieron y le dan información. Pero hermano, cuando llegan esos enemigos, toman todo, ¿verdad? Usted lo encuentra en el capítulo 30 del primer libro de Samuel. Toma y llevan cautivo las esposas de David y llevan las esposas de los 300. Los llevan todos, barren con todo. Y dice que David, cuando llega y se da cuenta que todo aquel lugar que él había dejado estaba hecho en ruinas, porque se habían raptado, habían secuestrado, se habían llevado cautivos. Y dice la Biblia que una parte de ese pasaje dice que aquellos pensaron apedrear al rey David. Mire, hermano, cuando usted entiende eso, ellos van a una incursión en unidad, pero cuando regresan se encuentran con un problema. Y ese problema, ¿qué pasa? ¿Qué hace? Los desune. Porque ya no hay, ¿verdad? Hey, cuídame la espalda. Ya no hay, mira, cuida todo mi contorno en lo que yo peleo, en lo que yo lucho. Mira, pongámonos de acuerdo. Ya no, con su líder, bueno, tú vas a estar al frente, tú vas a, miren los planes que se hacen. Pero cuando, hermano, regresan de esa incursión, vienen con victoria, pero vienen a encontrar un problema en casa. Y ese problema hace pensar que aquellos quieran apedrear a su líder, quieren darle muerte. Pero hay algo muy importante que dice la Biblia, que David consultó al Señor. Mire, por eso hay que estar, que hermano, esto es para cada uno de nosotros. Saquemos una lección de esto, cada uno de nosotros, hermano. Antes de cualquier, debemos de consultar al Señor. David consulta al Señor. La unidad, aleluya, de David con Dios no se pierde.
como nosotros debemos de estar unidos, ¿qué? En el vínculo del Espíritu, en el Espíritu. Entonces la unidad de David, ¿qué hago, Dios? ¿Qué hago, Señor? Mira, ellos están, Él les da la razón. Una de las cosas es la madurez, la falta de madurez en los hombres, en los 300. Él entiende y él comprende que la vida de ellos, la vida pasada, cuando se unieron a él, venían ¿qué? Amargados. Venían amargados, venían con muchos endeudados, venían con muchos problemas. Él entiende que esas cosas vuelven a visitar. ¿Alguien se identifica con eso? Hay cosas que, hermano, nuestra vida pasa, vuelven otra vez. Por eso que, hermano, al hombre viejo no hay que alimentarlo. Usted puede estar feliz, gozoso, sale de la presencia, pero llega a su casa y encuentra, ¿qué pasó aquí? O quizás dentro de la iglesia, ¿verdad? Ciertas cosas, ciertas caras. Y bueno, yo salí de la presencia, pero me topo con él, con ella. ¿Y qué pasó aquí? Entonces vuelve que ese estado. ¿Pero qué? Hay que ser como de consultar al Señor. Mire, hermano, si David hubiera actuado carnalmente, hubiera sido una matanza y hubiera logrado su objetivo el enemigo. Y sabe que el pasaje sigue, porque de ese pasaje se desprende mucha enseñanza. Había un torrente que se llamaba el torrente de Besón. Había que atravesarlo. Ellos cuando encuentran a aquel hombre moribundo, él le dicen: hey, ¿qué pasó? Pues mi amo me dejó tirado hace 3 días. Porque estaba enfermo, me dejó tirado. Entonces David le da que higos y lo alimenta y le da de beber. Y aquel hombre recobra el espíritu, dice la Biblia. Y le dice, y le saca la información. Hermano, David, después de consultar al Señor, el Señor le dice: ve que yo voy a estar contigo. Ok, en eso, hermano, cuando atraviesan el torrente de Besón, dice la Biblia que, hermano, como 400 quedaron a un lado. Los otros siguieron. Si no me equivoco, fueron 200, si no me equivoco, perdón si estoy relatando mal. Pero hermano, se queda una buena cantidad de este lado del torrente de Besón. Estaban cansados, estaban enfurecidos, pero no hicieron, escuche bien, sus mujeres iban en ese grupo, pero no hicieron, hermano, por amor a sus mujeres, ni por amor a sus hijos, no hicieron el esfuerzo, ¿qué? De atravesar el torrente de Besón. Sino se quedaron, estaban cansados. Lo que trae la desunidad, cansancio y pérdida de esperanza. Es lo que vemos hoy en día. La iglesia se acostumbra a ciertas cosas. Pues ya no me importa mi familia, ya no me importa esto, ya no me importa aquello. Hermano, se va perdiendo el amor hacia el Señor. Ya no me importa, ya no hay por qué luchar. Dice la Biblia, aleluya, que David se atraviesa con los hombres que iba, se atraviesa y da, hermano, en captura y empieza la batalla. El Señor lo entrega en sus manos, recupera todo, hermano, recupera a sus mujeres y recupera el botín. Y David nunca, aleluya, nunca desune al pueblo, sino siempre lo trae en unidad. Aquellos dijeron: ok, ya que aquellos se quedaron del otro lado del torrente de Besón, a ellos nada más entrégales que sus esposas y sus hijos y ya estuvo. Del botín no van a comer nada. Y David dice: no, eso no se va a hacer así. Tal va a haber para el que fue a la guerra como el que no fue a la guerra. Y eso quedó escrito, aleluya, para el pueblo de Israel. Escuche bien. Como hermano, como maduros en la fe. No, pues aquel hermano, no pensemos de esa manera. Exhortamos siempre a que, hermano, usted busque del Señor, pero hermano, cuando la iglesia, aleluya, vence, para todos es el triunfo.
Si la iglesia venció en este proyecto, aleluya, glorificamos a Dios por cada uno, aleluya, y que la bendición sea igual para todos. ¿Es así o no es así? ¿Pero qué? Se levantaron aquellos hombres. Mire cómo la desunidad, qué pensamientos trae. Aunque pueden estar, ¿verdad?, con nosotros, pero el pensamiento de mucha gente no está alineada, aleluya, no está en la unidad del Espíritu. Solamente alguien que está en la unidad con el Espíritu va a decir, no, todos va a ser parejo. Si todos dormimos en la cama, todos nos dormimos. Si todos dormimos en el suelo, todos vamos a dormir en el suelo, ¿verdad? Todos lloramos, todos vamos a llorar. Y todos vamos a reírnos, pues todos nos reímos. La unidad, el vínculo perfecto. Pero ¿qué tiene que haber en la unidad, hermano? La Biblia nos habla y nos dice humildad y amabilidad y paciencia, hermano. Paciencia. Dice, siempre escuchaba un canto y siempre a veces lo recordamos con Noemí. Paciencia, dice un canto. Primero siembra la semilla y luego espera con paciencia el fruto. ¿Es así o no es así? Hermano, pero aleluya, sigamos. Dice el apóstol Pablo, estamos en Colosenses. Vamos a regresar a Colosenses. Ahí en el capítulo 3, verso 14. Quiero sacar mucho provecho a esto. Y ser agradecidos. La gratitud, hermano. La gratitud. Y eso, hermano, ¿por qué viene la gratitud? De acuerdo a Efesios, donde estábamos, en el verso 3, esforzándonos, el esfuerzo. Agradecidos, hermano. Mire, cuando alguien está agradecido, por eso a alguien que le cuesta las cosas es agradecido. A alguien que le cuesta, mire, hermano, le costó, vamos a hablar así, no estamos en el materialismo, no, pero tenemos sueños, tenemos metas que cumplir. Cada uno de los que está aquí quiere que su hijo vaya a la universidad, ¿no? Que, hermano, que su hijo sea profesional. Ese es el pensamiento, ¿verdad? O que, hermano, o que su hijo sea peor que usted. No, ¿verdad? Que su hijo sea mejor que usted. Lo que usted no puede obtener, que su hijo lo obtenga. Bueno, eso no es pecado. Ahora bien, hermano, pero todo quiere que un esfuerzo. Compraste tu vehículo, ¿qué? Es por un esfuerzo que hiciste. Traes tu vehículo, es por el esfuerzo que hiciste. Ahora bien, estás que agradecido. Y cuando estés agradecido, pues lo lavas una vez a la semana, lo limpias una vez a la semana, ¿verdad? El agradecimiento, porque no vas a andar en una cosa toda sucia, ¿no? Qué ingratos, ¿no? Casi, hermano, si usted no se da cuenta, el vehículo es una herramienta, y un vehículo, ¿verdad?, es donde casi pasamos también tiempo de nuestra vida. Entonces, cuando uno tiene agradecimiento, gracias, Señor, porque me diste mi vehículo, gracias, bueno, tengo que preocuparme por el mantenimiento, ¿verdad? Eso es mostrar que un agradecimiento, porque no solamente, aleluya, me lo diste, es que bueno, o cosa de esto, ¿verdad? Me lo regaló. Y a veces las cosas que le regalan a uno, como no tienen esfuerzo, uno es mal agradecido con esas cosas, ¿verdad? Uno es mal. ¿Cuántos padres se esforzaron en dejarle una herencia a un hijo? ¿Y qué hizo el hijo? Venderlo. ¿Cuántos padres le dejaron algo a sus hijos y lo que hicieron los hijos es que desperdiciarlo, echarlo a la basura? ¿Por falta qué? De gratitud. ¿Por falta que no les costó? Ahora bien, dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, que nos esforcemos. Hermano, esfuércense por mantener la unidad.
Yo le puedo decir, usted no me podrá amar a mí, pero la Biblia a mí me dice a mí que yo no lo puedo dejar de amar a usted, aunque usted no me ame. O viceversa. Viceversa, ¿verdad? Si yo no lo amo a usted, la Biblia a usted le dice que usted no me puede dejar de amar a mí. Así es lo que dice la Biblia. Entonces, mantengámonos, aunque el hermano, la hermana dice, no, pues no, yo con él no me quiero juntar. Pero hermano, a veces en el evangelio tiene que pasar de esa manera. Tenemos que soportar aún a los difíciles de soportar. ¿Todo qué? Por mantener la unidad en Cristo Jesús. Todo por mantener la unidad en el Espíritu. Amén. Entonces, hermano, esfuércense. Como iglesia debemos que de esforzarnos en la unidad. Hermano, porque en otras palabras, cuando el orgullo, la descortesía, la intolerancia, hermano, cuando la ira, ¿verdad?, intente generarse en la iglesia, nosotros tenemos que ser lo suficientemente maduros, hermano, para mostrar la unidad. ¿En qué? En el Espíritu. Y no dar lugar a esas cosas. Todo esto pasa en la iglesia. Todas estas cosas pasan en la iglesia. Pero sobre todo que nosotros tenemos que mostrar la unidad. La desunidad siempre va a pasar en la iglesia. Hermano, siempre tenemos que confrontarlo con la unidad. La unidad en el Señor. Otra de las cosas, hermanos, como iglesia, como congregación, mire, le quiero dar una anécdota. Recuerde usted que una gota de lluvia no genera ningún impacto en la arena. Escuche bien. Una sola gota de lluvia no genera ningún impacto en la arena. Pero cuando se suelta, ¿verdad?, a llover, ¿qué hace? Hace un deslave. Ahora, es interesante, hermano. Pedro dice, hey, el diablo anda cual león rugiente viendo a quién devorar. No dice a quiénes, sino dice a quién. El asalto del enemigo, que el Señor lo reprenda, es interesante ver su plan. Por eso el capítulo 2, verso 11 del primer libro de Corintios, para que Satanás no gane ventaja alguno sobre nosotros, porque sabemos sus maquinaciones. Pero el versículo anterior habla del perdón. Habla del perdón, hermano. Y Satanás siempre está viendo a esas personas, pero nosotros sabemos sus maquinaciones. Ante todo estas cosas que vienen contra la iglesia, hermano, debemos nosotros que mantener la unidad. La unidad. Es la unidad. Ahora, la unidad, ¿cree usted que empieza aquí en la iglesia? No, yo le voy a decir que la unidad, la primera iglesia es su casa. La primera iglesia es su casa. Porque familias hacen iglesia, pero hermano, el primero que tiene que mostrar en su casa, hermano, iglesia, es el individuo que tienen al frente. Si el individuo no muestra, porque eso es el caso que se ha dado por mucho tiempo, es de que en la iglesia queremos mostrar unidad, pero en casa no hay unidad. No hay unidad. En casa, ¿verdad?, está desunido. En casa no hay esfuerzo. En casa no hay gratitud. Entonces, hermano, usted primeramente tiene que empezar a arreglar, y yo tiene que empezar a arreglar la unidad en su casa como iglesia.
¿Cómo se van a poner dos de acuerdo si no están? ¿Cómo se van a poner? ¿Cómo van a andar dos juntos si no están de acuerdo? Mi amor, hoy vamos a orar. Ah, ora tú, pues yo no. Imagínense. Mi amor, vamos a ir a la iglesia. Anda tú, pero yo no. ¿Sí, no? No, ya me metí a clavo. Ahí no me meto mucho, porque está duro, ¿va? Pero tenemos que empezar aquí a estar en unidad. Entonces Satanás no puede ganar ventaja y Satanás no puede, hermano, derribar como león rugiente. Él anda viendo, mirando a quién devorarse. Mira, si la esposa está, hermano, mal o no está en la unidad, se va a devorar a la esposa. Si el esposo no está en la unidad, se va a devorar al esposo. Y esto es que un efecto dominó que viene a meterse dentro de la iglesia. Y si nosotros, aleluya, no estamos preparados, la iglesia se va a ver desunida. Entonces nosotros, aleluya, como siervos del Señor, tenemos que estar, ¿qué? Unidos y fuertes. Amén, estamos aquí, ¿verdad? Entonces, animémonos los unos a los otros. Mire, hermano, algo muy importante que yo miraba en un documental allá en la costa de los esclavos, en África Occidental. Hermano, los grupos, se ve el documental, que hay dos grupos de personas, hermano, están pescando y todos corren, ¿verdad? Todos están, este grupo aquí, este grupo, como si estuvieran haciendo competencia. Y usted ve que, wow, estos están compitiendo por querer pescar más. Pero en sí, hermano, todos están corriendo para levantar y empezar a levantar las redes, ¿verdad? Y al final, es interesante ver, hermano, que al final de lo que están haciendo, cuando usted ve, esos están compitiendo, esos no están unidos, pero al final, cuando levantan las redes, hermano, se ve la unidad, tanto de hombres, mujeres, niños y ancianos. Levantar las redes, hermano, un solo objetivo: levantar las redes, sacarlo a la orilla, hermano, y después de sacarlo, empezarse a repartir. No, pues son 12 que te toca aquí, son 12 a ti, 12 a ti. Todos sonríen. Después de la pesca que se vio, ¿verdad? Quizás en una desunidad, no, se ve la unidad completa. Hermano, el fruto de su trabajo, sonriendo, alegre, ¿verdad? Gozoso de lo que han obtenido, hermano. Cada uno, cada casa lleva ¿verdad? Cada uno lleva la cantidad exacta de los pescados que se llevó el otro, y todos se van felices a casa para volver otra vez, que en la otra ocasión venir y repetir y hacer lo mismo. La iglesia, eso es lo que hace. Aquí el crédito no es para mí, el crédito no es para los hermanos que se van de viaje, el crédito es para alabar y bendecir el nombre del Señor. Yo le voy a decir una cosa. El Señor dice que un día, aleluya, cada uno va a recibir el fruto, aleluya, de su trabajo. No solamente yo, no solamente los que van. El Señor dice que a cada uno le va a dar el fruto de su trabajo, de su siembra. Hablé el martes pasado acerca de la siembra, hermano. Una ley universal, que todo lo que sembramos, ¿qué? Cosechamos. Y di específicamente, hermano, en el Señor ya nosotros, ¿cuántos cosechamos, aleluya? Con la misericordia del Señor. Por eso, hermano, usted debe de entender, hermano, que nosotros, aleluya, somos del Señor. Otra de las cosas, otro punto muy importante es negarnos a nosotros mismos. Un llamado, hermano, a morir a una vida centrada en mí mismo y a un estilo de vida gobernado por mis
pensamientos, mis sentimientos y particularmente mis intereses. Negarme ¿qué? A mí mismo, o negarse a sí mismo. El llamado a hacer morir el yo en nosotros. Hermano, a dejar de considerar lo que soy. Escuche bien. A dejar de considerar lo que soy, lo que tengo y lo que creo merecer, para dar lugar cada día a que la persona de Jesucristo tome más señorío en mi propia vida y experiencia. Escuche bien, ¿cuántos, hermano? Ahí en Filipenses capítulo 2, verso 5. Filipenses capítulo 2, verso 5. Haya pues en vosotros esta actitud. Ahí en el de usted dice este sentir. Filipenses capítulo 2, verso 5. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Sabe qué es lo que dice Cristo? Aleluya. Cuando en la agonía, cuando estaba en la aflicción, le dice a su Padre: Padre, si es posible que pases esta copa, pero no lo hagas conforme mi voluntad, sino hazlo conforme a tu voluntad. Hermano, negarse. Por eso, hermano, vemos en la Biblia que el hombre que se niegue a sí mismo y que deja que Cristo crezca en él, ese hombre es bien renumerado, o esa mujer es bien que renumerada. Negarnos a nosotros mismos. La actitud de nosotros debe ser como ¿qué? Como la de Cristo. Somos su cuerpo. Somos su cuerpo. La actitud de nosotros debe ser ¿qué? Como la de Cristo. Cristo dijo: hey, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y van a hallar descanso. ¿Para qué? Para sus almas. El problema de nosotros hoy en día es de que, hermano, no descansamos, hermano, de nuestras cosas, de nuestras aflicciones, porque no hemos llegado a ser como ¿quién? Como Cristo. A negarnos. El apóstol Pablo dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive ¿en quién? En mí. Es interesante cuando yo hermano, a lo que estábamos estudiando, le quiero dar un adelanto rápidamente. Ahí en Juan capítulo 4. Es interesante encontrar, hermano, a esta mujer. En el capítulo 4, verso 13, respondiendo Jesús le dijo: todo el que bebe de este agua volverá ¿a qué? A tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él una fuente de agua que brota ¿qué? Para vida eterna. Hermano, cuando me puse a estudiar y me pongo a ver esto, ¿verdad? Y el tema que viene después de la regeneración o del nuevo nacimiento, el Señor claramente está mostrando ahí la nueva vida de una persona. La nueva vida de una persona, la regeneración de una persona. Porque hey, si vuelves a beber de este agua vas a tener sed. Mas si yo, aleluya, yo regenero tu vida, yo cambio tu vida y hago las cosas nuevas, o que tengas tú una vida nueva, tú no vas a volver a tener sed. Importante, ¿verdad? Igual le dijo a Nicodemo en el capítulo 3. Cuando veo el capítulo 3 y el capítulo 4, hermanos, se entrelazan. El que es nacido de la carne, carne es, pero el que es nacido del Espíritu, ¿qué dice? Espíritu es. Entonces, cuando nosotros, hermano, entendemos realmente, aleluya, que somos ya nuevas criaturas en el Señor, no tenemos que pelear con el negarnos a nosotros mismos.
¿Sí o no? El Señor Jesús dice: vestíos. ¿Por qué el Señor manda a vestir de nuevo? ¿Por qué? Revestidos. La palabra del Señor es revestidos. ¿Ok? Porque teníamos una ropa pasada vieja que no era, hermano, conforme la voluntad de. Por eso hoy somos vestidos. Y eso también, hermano, demuestra que tenemos una nueva vida. Claramente en el capítulo 3 del libro de Malaquías, de Zacarías, usted encuentra el Señor, aleluya. Vamos a ir rápidamente, aleluya. Zacarías capítulo 3. Es interesante. Si alguien llega, aleluya, me puede adelantar rápidamente para que yo pueda avanzar. 3:1 en adelante. Ahí está. Sombras. Sombras cuando uno va y dice uno: uy, pero ¿dónde está la regeneración? Son sombras. Sombras, hermano. Le dice, para el Señor le dice a Satanás: este es un tizón arrebatado del incendio, de las cenizas. Pero le da la orden: hey, quítenle aquello que lo identifica con que no se pueda negar él mismo, sino póngale ropa nueva. Ropa nueva, póngale sandalias. Por eso, hermano, cuando yo hermano, matándome, hermano, ver a Moisés, llega en el último momento en la zarza y le dicen: quítate el calzado. Una sombra. Sombra de la regeneración del Señor, de la nueva vida. ¿Por qué después, hermano, de que se quitó el calzado, Moisés empezó a tener, hermano, frecuentes encuentros con el Señor? Frecuentes encuentros, hermano, y ver cada día, hermano, y empezar a platicar con el Señor. No, yo soy tartamudo. ¿Qué yo no hice yo al que no habla, pues? Hermanos, sombras. Y lo vemos claramente, pues va a venir después en el paquete que traemos. Pero vemos claramente, hermano, en el huerto, cuando pecan, sombra. Quitándole las hojas de higuera y poniéndole una vestidura que el Señor adecuada, perfectas a su medida, aleluya, para el hombre y para la mujer. Sombras de la regeneración. ¿Amén? Para volver otra vez, aleluya, a oír la voz de Dios, para poder tener comunicación con Dios, para ofrecerle sacrificios al Señor. Había que tener ropas. No como las geos. Quizás me metí un poquito al tema, pero negarnos, venga la redundancia, es negarnos a nosotros mismos. Usted tiene una ropa nueva, usted tiene una vestidura nueva. El canto dice: yo me rindo a Él, solo a Cristo yo me entrego y quiero serle fiel. Por eso negarse a uno mismo, negarnos a nosotros mismos. Se me ha ido el tiempo avanza, pero hermano, negarse a sí mismo. Y el último, denme 5 minutos, aleluya. Estamos en las 37. 5 minutos. Ya
5 minutos debe. El propósito también como iglesia, adorarle al Señor. Uno de los propósitos es, como la iglesia, es adorar al Señor. Ahora, ahí mismo en el capítulo 4 de Juan, verso 23 y 24. Capítulo 4, verso 23 y 24 del libro de Juan. Dice el Señor Jesús: pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. El verso 24: Dios es espíritu, y los que adoran deben adorarlo ¿qué? En espíritu y en verdad. Como creyentes, como congregación, como iglesia, aleluya, tenemos el verdadero culto. Aunque muchos nos van a criticar, los evangélicos, los protestantes, aquellos van a decir: nosotros tenemos la verdadera liturgia. No, nosotros tenemos el verdadero culto, porque adoramos al Dios vivo, al Dios grande, al Dios omnipotente, omnipresente. Hermano, ¿quién más, aleluya, como tú y yo? No adoramos por lo que ven nuestros ojos, sino adoramos por fe. Y no adoramos en la carne, adoramos en el espíritu, porque la carne, hermano, no tiene nada que ver con el espíritu. Por eso, hermano, el apóstol Pablo dice: hey, por lo demás, hermanos, os ruego por la misericordia del Señor que presentéis vuestro cuerpo santo y agradable, que es que nuestro culto. Hermano, pero que es santificado en el Señor. Ahora bien, hermano, cuando nos reunimos como iglesia, tenemos la oportunidad de alabar a Dios a través del canto, hermano, la oración, la lectura y la predicación. Por eso no se vale, hermano, que gente, hermano, en lo que es la alabanza, hermano, está con juego y todo, en la adoración llorando, hermano. Pero también, hermano, vemos en la palabra que la predicación, hermano, tiene que traer ¿qué? Adoración, que es rendición delante del Señor. Por eso se vale que usted, cuando escuche el mensaje, aleluya, usted se contrite, usted llore, usted alabe a Dios, porque es nuestra adoración al Señor. Por eso, hermano, no, yo no critico, aleluya, a los que danzan, no, deben de hacerlo siempre. Pero también, aleluya, debemos demostrar que también adoramos, oramos al Señor. Nuestra oración es parte de nuestra adoración. Cuando hicimos una lectura de la palabra del Señor, también, hermano, me acuerdo de un fulano que dijo, a él cuando oía el capítulo 3, verso 16 del libro de Juan: porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Que dio a su Hijo unigénito para que Él muriera, y para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él dice que, hermano, automáticamente cuando escuchaba, hermano, ese pasaje bíblico, él se estremecía en el alma, él lloraba. El privilegio más grande. ¿Quién pagó el precio en la cruz del Calvario? El unigénito Hijo de Dios. Por eso, hermano, debemos estar ¿qué? Agradecidos. Un minuto me queda. Le dije que eran a las 37, son el 42. Tengo un minuto, hermano, comprometidos con todo. Hermano, cuando usted va a la Biblia, encuentra varios ejemplos de la adoración. A lo largo de la Biblia usted va a encontrar David, sus salmos, la adoración, verdad, celestial que se describe en el libro de Apocalipsis. Debemos de tomar que cuando nos reunimos como iglesia para adorar a Dios, nos unimos al coro de creyentes a lo largo de la historia y en todo el mundo, que han alabado o que alaban a Dios por su bondad y su misericordia, de acuerdo al Salmo 103, su verso 1 al 3, o al Salmo 150. Eso es como iglesia.
debemos de ser. Así que hemos entendido, ¿verdad? Tres cosas no nada más toqué: la unidad, el negarnos a nosotros mismos y la adoración. Es importante.